Estamos en la ciudad de Florencia. El año es 1496 y el que levanta el dedo desde el púlpito es el monje dominico Girolamo Savonarola. Los exhorto a volver a Dios para vivir como buenos cristianos, arrepentidos del pasado y deseosos de constricción. Pero si no lo hacen, les advierto que severos castigos les esperan. Serán torturados en sustancia su carne y la de sus descendientes. Por ende les digo que el fin de su vida se acerca. Si no obedecen mis palabras, irán al infierno. Y todo lo hecho será usado en su contra en el juicio de Dios, del que no tendrán escapatoria. Está enardecido, excitado. Sus ojos reflejan las inmensas llamas de la hoguera que ha mandado a encender en la plaza, y donde arden libros, peinetas, vestidos, perfumes, joyas, cuadros y todo aquello que él juzga superfluo, frívolo y pecaminoso. Algunos miembros del clero ya están incómodos con tanta vehemencia. Savonarola los amenaza. El que se atreva a excomulgarme, excomulga a Dios. En la práctica, es él quien gobierna la ciudad con manos de hierro. Se impuso hábilmente, pasando de los sermones a la política, modificando todo, controlando las acciones más insignificantes de los ciudadanos. Es un fanático místico que se cree el enviado de Dios. Su misión es denunciar la lujuria de la inmoral e infame familia de los Medici, esos socios espurios del poder corrupto en Roma y dueños de la riqueza más increíble del Renacimiento. Savonarola disfruta sabiendo que la República de Florencia ha expulsado a estos nefastos nuevos ricos que se habían apropiado de la ciudad y echaron al hijo de Lorenzo el Magnífico, quien era apenas una versión descartable de su grandioso padre. Pero sus modos son un poquito exagerados y no todos están felices con tanta devoción forzada. Ya sabemos que a los italianos les gustan las iglesias, pero también el dolce far niente, la pasta y la fiesta. La estrella de Savonarola está a punto de apagarse. En efecto, poco tiempo después, el papa más escandaloso y licencioso de todos, Alejandro VI, un Borgia, se hartó del exaltado cura de Florencia y lo mandó directo a la misma hoguera que tanto le gustaba para que sienta en carne propia el calorcito del infierno. Los Medici recuperaron la ciudad en 1512 y, sin embargo, no pudieron conservar el poder, ya que fueron nuevamente expulsados en 1527, cuando nació una segunda vuelta de república. Todavía harían falta unos cuantos años más para que pudieran regresar al poder de la mano de otro papa, que estaba muy deseoso de volver a poner las cosas en su lugar. Clemente VII era un Medici, de una rama lateral, y estaba a cargo del pontificado cuando el emperador Carlos V decidió invadir Roma y permitir que sus soldados saquearan salvajemente la ciudad eterna, ya que él ya no tenía dinero para pagarles. El año era 1527 y el emperador decidía con esta acción hacer escarmentar al papa, porque había apoyado al rey de Francia y generado un poco de inestabilidad en Europa. Llegó a las puertas del Vaticano con un ejército descontrolado. En la residencia del pontífice, los 189 hombres de la Guardia Suiza ponían el cuerpo para cubrir al Papa y permitir que se escapara por un corredor secreto que aún existe, para refugiarse en el Castel Sant'Angelo. 147 suizos se sacrificaron por él, mientras las hordas del emperador despojaban al Vaticano y a todas las mansiones e iglesias de Roma de sus riquezas. Mientras esto ocurría, Florencia aprovechaba que todos estaban ocupados y echaba a sus gobernantes, consolidando
esta segunda república de la que te estaba hablando. Después de un mes de estar encerrado en el Castel Sant'Angelo, el Papa pagó un rescate por su vida y procedió a sentarse a negociar con el invasor. Concedió el perdón de Dios a todos los que lo habían ofendido. Le negó a Enrique VIII de Inglaterra la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, porque era la tía del emperador. Y así estos dos hombres fumaron la pipa de la paz. Con ese apoyo, el Papa consiguió nombrar a Alejandro de Medici duque hereditario de Florencia, hacia 1530. El muchacho era su hijo ilegítimo, pero había alguien que tenía mayores derechos sobre la ciudad. Era una niña de apenas 11 años, la única descendiente directa del gran Lorenzo el Magnífico, la heredera universal de toda su fortuna. Se llamaba Catalina y estaba en manos de los republicanos, que sabían el inmenso valor que tenía como rehén. La niña estaba presa en un convento y corría peligro de muerte. En este capítulo te voy a contar la historia de la reina de peor reputación de la historia, la envenenadora, la bruja, la criminal, la manipuladora, o tal vez simplemente sea la historia de una mujer que vivió tiempos violentos. Esto es Catalina de Medici. La astucia vale más que la fuerza. La saga de los Medici comenzó con Cosme el Viejo, un hábil comerciante y banquero que, apelando a su gran inteligencia y cintura política, consiguió adueñarse de Florencia en 1434, provocando que sus adversarios se marcharan o quedaran financieramente arruinados. Cosme fue el que soñó para Florencia un lugar protagónico. A cambio de un jugoso préstamo, consiguió que el Papa celebrara allí el concilio de reunificación de las iglesias latina y griega, después de 4 siglos de cisma. Por esta razón, Florencia cobró notoriedad y atrajo la atención de eruditos y teólogos griegos que fueron fundamentales en los estudios humanísticos. Ellos despertaron el interés por la antigüedad, el arte y la literatura. Y surgió así un movimiento único y singular nunca visto, para cuando el hijo de Cosme, Lorenzo, al que le decían el Magnífico, subió al poder, Florencia se enorgullecía del estilo de vida que había conseguido. Este gobernante era un príncipe erudito, un poeta escritor y componía música también. Decidió recrear el banquete platónico cada año, agrupando humanistas y sabios para una ceremonia en la que se honraba la memoria de Platón en su villa de Careggi. Tenía un gran talento para los negocios y exhortaba a los grandes artistas de Florencia a trabajar en otras ciudades para que propagaran la gran reputación de la ciudad. Uno de ellos era Leonardo da Vinci, quien se trasladó a Milán, mientras que otro señor muy famoso llamado Botticelli era enviado a Roma para trabajar en el Vaticano. A este Lorenzo el Magnífico lo sucedió su hijo Pedro, que en nada se parecía al padre y que fue expulsado 3 años después de asumir y condenado al destierro. La gente entonces decidió formar la Primera República, pero las cosas no fueron fáciles y la ausencia de líderes genuinos dejó a la ciudad presa de permanentes luchas intestinas. Situación propicia para dominar a todos que aprovechó nuestro buen amigo Girolamo Savonarola, ese que tuvo la gentileza de abrir nuestra historia. El hermano de Pedro se llamaba Juan y había sido destinado desde su nacimiento a llegar lo más alto posible en la esfera eclesiástica. El muchacho cumplió y fue elegido papa entre 1513 y 1521, dándole a la familia el brillo que le faltaba. Tomó el nombre de León X y, fiel a la tradición familiar, fue un gran mecenas y recibió en el Vaticano a todos los artistas florentinos.
Para poder pagar esas obras de arte y los trabajos, se dedicaba a vender indulgencias, o sea, perdones de los pecados. Algo que irritó muchísimo a un tal Lutero que vivía en Alemania. Y así, ya estamos cerca de nuestro punto de partida. Pedro el Desterrado tuvo un hijo que se llamó Lorenzo como su abuelo, pero tampoco este hijo heredó la genética, ni honró al Magnífico. Este hombre era mediocre en política, y a él Maquiavelo le dedicó su famosa obra El Príncipe. El Papa organizó su casamiento con una rica heredera proveniente de una noble y antigua familia emparentada con la Casa de Borbón. Se llamaba Madeleine de la Tour d'Auvergne. Se habían casado en Francia, y para cuando regresaron a Florencia, la joven novia ya estaba embarazada. Lo que la pobrecita sin duda desconocía era que su marido tenía una sífilis galopante. El 13 de abril de 1519, en el Palacio de los Medici en Florencia, nació una muy saludable niña a la que llamaron Catalina. La breve madre murió a los 15 días y el padre la siguió a la tumba el 4 de mayo. La bebé quedó huérfana y al cuidado de su abuela materna, Alfonsina Orsini, quien la cuidó como un tesoro. Pero no por mucho tiempo, porque Alfonsina murió antes del año, en febrero de 1520. La mala racha no terminó acá. El tío pontífice, León X, afinó la arpa y ascendió a los cielos. La pequeña duquesina quedaba completamente sola. Su familia directa se había extinguido. Catalina terminó en la casa de su tía abuela Lucrecia de Medici, junto a Alejandro e Hipólito, sus primos. En 1523 hubo un golpe de suerte para la familia y otro Medici era elegido papa. Este fue Clemente VII, que descendía de un hermano de Cosme el Viejo, y se hizo cargo de la pequeña heredera, a quien tomó verdadero cariño. Tuvo el mal tino de enviarla a vivir a Florencia, justo en el momento menos indicado. Se acababa de abrir un nuevo paréntesis republicano y los rebeldes tomaron a la nena de rehén. Los soldados del Partido Popular la llevaron al convento de las Murate, una congregación de monjas de clausura cuyo nombre se debía a que cada vez que ingresaba una novicia se abría un agujero en la pared y luego lo volvían a cerrar. Eran hermanas benedictinas. Muchas de ellas provenían de las mejores familias de la ciudad. La niña debe haber sido una gran distracción y alegría para estas monjas porque la cuidaron con mucho cariño. Y Catalina siempre recordó su estadía en el convento como uno de los momentos más felices de su vida. La cuestión es que, como dijimos al principio, cuando el Papa y el emperador Carlos V suavizaron sus asperezas, los republicanos, que veían cómo se acababa la arena en el reloj, debatieron sobre las maneras en que se vengarían de los Medici a través de Catalina. Se propuso toda clase de suplicios: prostituirla, hacerla violar por los soldados, de modo tal que perdiera su virtud y nunca pudiera contraer matrimonio, y muchas aberraciones más. Los seguidores de Savonarola se ve que tenían una doble vara en términos de moralidad. Y estaban muy preocupados, porque habían llegado rumores de que las tropas imperiales tenían orden de recuperar a Catalina y ponerla a salvo. Para evitarlo, un grupo de soldados se presentó en el convento y exigió que les entregaran a la niña. La madre superiora se negó rotundamente, pero después de varias horas tuvo que ceder. Cuando trajeron a Catalina, ella hizo tal berrinche que la monja pudo convencer a los hombres de que volvieran al día siguiente y que ella tranquilizaría a la criatura. Catalina, que solo tenía 11 años, esa noche se cortó el pelo, se puso hábitos de monja y se presentó en la madrugada frente a esos hombres diciendo en tono firme: «Tengo la intención de hacerme religiosa y de no separarme nunca de mis venerables madres». Por supuesto que el disfraz no conmovió a nadie y a Catalina se la llevaron a la fuerza a otro convento. No tuvieron tiempo los fanáticos de hacer maldades con la niña rehén. Una semana después eran derrotados por el ejército imperial y las fuerzas del Papa en conjunto.
Florencia quiso dejar atrás tanto arrojo republicano y religioso y volvió a pensar en los Medici con cariño. Pero el Papa no iba a permitir que una mujer, por más legítima heredera que fuera, tome las riendas de la ciudad. Por otra parte, era solo una niña. Y él, como te conté antes, tenía un hijo ilegítimo, fruto de una relación con una esclava negra. Por eso le decían el Moro. Florencia ya tenía un nuevo dueño. A Catalina había que conseguirle un marido y mandarla lejos. Eso sí, después de firmar todos los papeles renunciando a sus derechos y fortuna, que pasaron automáticamente a manos de Alejandro el Moro. La pequeña lo había perdido todo, pero había ganado lo más importante: temple y mucha experiencia. Francisco I, rey de Francia, siempre había estado muy interesado en la suerte de la duquesita y había pensado en ella como esposa de su segundo hijo Enrique, el duque de Orleans. Quizás por ser hija de una noble francesa o quizás por ser miembro de la más importante familia de banqueros y prestamistas de reyes de la época. El dinero y el parentesco con el Papa le daba a Catalina el lustre del oro, a falta de sangre azul. En 1530 se hizo un pedido oficial a Clemente VII para el matrimonio con el hijo del rey, solicitando que se enviara de inmediato a la niña a Francia. Pero el pontífice no estaba dispuesto a dejar ir a la chica sin hacer un buen negocio y respondió: no hay que poner el carro delante del caballo. Las negociaciones fueron arduas. Hubo cláusulas secretas y acuerdos monetarios y financieros. Pero al final todo se resolvió y el 10 de septiembre de 1533 el Papa y la sobrina emprendieron el camino a Marsella. El casamiento de Catalina era la frutilla del postre que colocaba a los Medici dentro de la realeza más importante de Europa. En el puerto se dispararon cañones. Todas las iglesias repicaban sus campanas. Era el 11 de octubre y la pequeña ciudad de Marsella estaba conmocionada. Catalina, de 14 años, llegó a la ceremonia de bienvenida completamente vestida en dorado. Se acercó al rey de Francia e hizo una graciosa reverencia. Francisco I la abrazó y la besó sin formalidades. Acto seguido, le presentó a su marido. Tan solo verlo, Catalina se enamoró. Enrique era alto y musculoso, amante de los ejercicios. No tenía el carisma de su padre, pero era agradable y muy cortés. Para la ceremonia religiosa, la novia entró a la iglesia con un vestido de falda dorada y corsé de terciopelo violeta, con bordes de piel de armiño bordado en perlas y diamantes. En la cabeza llevaba una corona que portaba las famosas perlas que tienen forma de gota. Algunas de estas perlas están en la actualidad en la corona de la reina de Inglaterra. Si bien Catalina no era una belleza, era graciosa y proporcionada. Los testimonios difieren. Los embajadores dijeron que era delgada, tenía el cabello oscuro, la nariz un poco grande, ojos redondos y la piel muy blanca. En general, todos estuvieron de acuerdo en que tenía gracia, era amable, distinguida y muy inteligente. Tenía una sensatez superior para su edad y de inmediato congenió con su suegro el rey, mientras que su marido se veía un poco tristón y retraído. En realidad, lo de Enrique no era timidez, sino que estaba enamorado de otra, una mujer 20 años mayor que él, la inefable, bella y apasionante Diana de Poitiers. La había visto por primera vez cuando era apenas un niño. Diana ya estaba en la corte desde hacía rato. Era la esposa del anciano gran senescal de Normandía, Louis de Bresse. La madre de Diana también había sido cortesana y dama de honor de la madre del rey. Era delgada, alta, tenía el rostro ovalado y facciones delicadas. No había mujer más bella en toda Francia.
El hecho de que el hijo del rey solo tuviera ojos para ella se hizo público en marzo de 1531, 2 años antes de la boda con Catalina, cuando el muchachito de apenas 12 años le hizo un homenaje en público bajando su espada frente a ella, en un acto muy galante. ¿Qué habrá pensado Diana, que tenía 31 en ese momento? ¿Y el marido? Bueno, el marido tuvo el buen tino de morir ese mismo año, y Diana de Poitiers sacó provecho de las nuevas cartas que tenía en las manos. Comenzó una relación con el adolescente, algo que hoy sería un delito. Pero en el siglo XVI, estas cositas se dejaban pasar. Ella se convirtió en su perfecta amiga. Nunca usó luto total. Ella matizaba su ropa con blanco y con gris. Gozaba, como viuda, de gran independencia. Era inteligente, simpática y tenía el don de caerle bien a todos. Comenzó a acompañar a Enrique en la corte y luego se sumó a los viajes. Terminó organizando las fiestas en su honor y ella le dedicaba poemas de su autoría. El muchacho, que estaba obnubilado, pronto cayó completamente rendido a sus pies. Enrique le escribía todos los días y le decía cosas como estas. Oh, mon amour, no puedo vivir sin ti. Soy el que te ama más que a sí mismo. Pronto, Catalina se dio cuenta de la situación y sufrió muchísimo. Bastaba con verse al espejo para deprimirse. Jamás podría ser tan hermosa como Diana. Los desplantes eran constantes y Enrique prácticamente no pasaba una noche con ella. Diana de Poitiers era amante, amiga y consejera. Ejercía una enorme influencia sobre Enrique y sin prurito, él se lo reconoció y ante todos en el monograma que mandó a diseñar, que debía enlazar las letras H de Henri y C de Catalina, pero que quedó diseñado de manera tal que se viera una H y una D. 3 años después de su llegada a Francia, Francisco, el hermano mayor de Enrique y heredero a la corona, murió súbitamente después de disputar un violento partido de pelota. Algo que me recuerda a otro episodio histórico, cuyo protagonista fue Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, a quien alguien también le acercó un vasito mortal de agua helada. La cuestión es que a Francisco le dieron el agua y en cuestión de horas el muchacho volaba de fiebre. Al día siguiente moría sin pena ni gloria. Catalina de Medici se convertía ahora en la Delfina, o sea, la futura reina de Francia. Las malas lenguas dijeron que esta fue la primera vez que la italiana envenenó a alguien en beneficio propio. La situación cambió drásticamente para nuestra protagonista. De hija de una advenediza familia de comerciantes a futura reina de Francia. El destino había dado un salto épico a su favor. Sin embargo, en el día a día no cambió mucho el panorama doméstico. El matrimonio de A3 era insoportable. Se cruzaba a Diana saliendo de los departamentos de su marido y en todos lados estaba el espantoso monograma. Para colmo, Enrique hablaba con Diana absolutamente de todo, la consultaba y escuchaba sus consejos, pero cuando estaba al lado de Catalina, nunca tenía nada que decir. La situación era desesperante. Cuentan que una tarde Catalina estaba leyendo un libro en el jardín cuando se acercó Diana y le preguntó de qué se trataba el libro, a lo que Catalina respondió. Leo las historias de este reino y descubro que de tanto en tanto las putas han dirigido los asuntos de los reyes. Aunque es fachada, mannaggia, se io la prendesse, ti giuro, la spezzerei. Italiana tenía que ser. Catalina, te aplaudimos de pie desde el siglo XXI. De a poco fue tomando fuerza. Ya no era la huérfana de 14 años. Ahora tenía la certeza de una corona sobre la cabeza. Pero el problema llamado Diana no era fácil de resolver. Enrique no tenía ojos más que para ella. Por otra parte, la única función que tenía la esposa de un heredero a la corona era tener hijos para perpetuar la dinastía. Y Catalina no quedaba embarazada. Se sabía que existía una hija ilegítima de Enrique, con lo cual su fertilidad
estaba comprobada, pero la de ella era la que se ponía en duda. Tal era la angustia que tenía Catalina, que un día se presentó ante Francisco I y llorando le dijo que estaba dispuesta a renunciar a todo y regresar a Italia, si así lo disponía. El rey, que la quería sinceramente, le dio un abrazo y le pidió calma. Después de este episodio, se llamó a un médico de gran reputación para que examine al joven matrimonio. La conclusión fue que Enrique tenía una deformidad que podía ser corregida haciendo unos pequeños ajustes en sus encuentros íntimos. Las indicaciones dieron resultado y Catalina, después de 10 años de tener la cuna vacía, dio luz a Francisco, el primero de sus 10 hijos. Diana tuvo mucho que ver con la resolución de este dilema. Cuando supo que Catalina estaba dispuesta a marcharse, temió que se buscara a una nueva consorte. Y ya sabes el dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer. Prefirió apoyar a Catalina y empujó a su amante a cumplir con sus deberes matrimoniales para no cambiar su asegurado status quo. Probablemente para este entonces, Catalina ya había consultado a decenas de astrólogos y adivinos. Se sabe que era una estudiosa de la astrología y creía en los presagios, hechizos y pociones mágicas, con y sin veneno. Era supersticiosa y nunca olvidaba los sueños ni las predicciones que le hacían. Vivía precavida por una profecía que le habían hecho. Mi señora, cuídese mucho de quienes quieren hacerle daño. Para que usted tenga una larga vida, debe cuidarse de no estar cerca de un Saint-Germain. A partir de entonces, no iba a ningún lugar que tuviera ese nombre, algo tan común en Francia. Michel de Nostradamus fue uno de sus favoritos. Este hombre practicaba la medicina y era un astrólogo muy famoso. Sus enigmáticas predicciones aún siguen resonando en el mundo. Quizá la más certera y espeluznante es la cuarteta número 25 de la Segunda Centuria, en la que profetizó el advenimiento de Hitler, errando por muy poquito su nombre. Bestias feroces, de hambre ríos tragar. La mayor parte del campo contra Gister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Sin duda, Catalina se codeaba con los mejores profesionales de su época. En marzo de 1547 murió Francisco I, el suegro que tanto la había protegido. Catalina sintió sinceramente su pérdida. Una nueva vida comenzaba y ella tenía clara una sola cosa. No había lugar para dos soberanas. El tema Diana era su desvelo. Pero mientras pensaba cómo resolver el problemita del amante de su marido, se dedicó a aprender todo lo relacionado con la administración y el gobierno. Unos años después, cuando Enrique decidió dejar el reino y emprender una campaña contra Carlos V, dejó a Catalina como regente. Sin embargo, los asesores y nobles del consejo privado no querían darle a la reina toda la potestad, algo que a ella le dio un gran disgusto. Le escribió a su marido con las quejas, diciendo que a veces la dejaban hacer y otras muy poco. Al final prevaleció. Era la primera en llegar a la mesa de trabajo y la última en irse. Trabajó tan duro que terminó enferma, con la garganta inflamada, casi no podía ni hablar. Esta fue su primera experiencia de gobierno, pero no la última. En adelante sería una fabulosa administradora cada vez que se ausentaba su marido, así como también lo fue cuando sus propios hijos fueron reyes. La reina había entrado en la alta política y había brillado. El embajador de Venecia informaba a su ciudad. In tutta la città non si parla di otra cosa che della prudencia de Sua Maestà. Cuando Enrique volvió, la casa estaba en orden. Los años que siguieron, se dedicó a casar a sus hijos y logró buenos partidos. El mayor se casó con María Estuardo, reina de Escocia, Claudia con la casa de Lorena, e Isabel se llevó todos los premios al casarse con el monarca más poderoso de la cristiandad, Felipe II de España. Este enlace se celebró con todo, y las consecuencias de esa fiesta inolvidable fueron letales. Enrique estaba obsesionado por impresionar al yerno español.
mandó organizar interminables festejos, bailes y mascaradas. Aunque a él le gustaban las actividades un poquito más emocionantes. Lo que le aceleraba la sangre al rey eran los torneos de fustas. Estoy segura de que esta imagen la tenés en la cabeza, dentro de la carpeta que corresponde a tu imaginación del medioevo. 2 coloridos jinetes vistiendo armadura completa, montando, y una lanza larguísima que se enfrentan a toda velocidad buscando derribarse mutuamente mientras la gente mira desde las tribunas llenas de banderitas. Sí que lo tenés, ¿no es cierto? Bien, Enrique organizó un torneo que duró 5 días y en el que él mismo iba a competir. En la noche del segundo día, Catalina tuvo una pesadilla. Había visto al rey con la cabeza ensangrentada. No tenemos claro si ella le dijo o no algo, pero sí que este sueño existió, porque lo comentó con otras personas de la corte, y su angustia al día siguiente era inmensa. Esto fue lo que pasó. Enrique estaba deseoso por mostrarse como un caballero valiente y además por montar un caballo que le acababan de regalar. Entre los espectadores estaba Diana, cosa que estimulaba al rey a querer lucirse. El reglamento decía que se hacían 3 asaltos y como en ninguno hubo un ganador, Enrique quiso que se hiciera una vuelta más. Esto iba en contra del reglamento, pero el rey es el rey. Y entonces se organizó una nueva vueltita. Se enfrentó con el conde de Montgomery. El choque fue impactante. Los caballos rodaron y las lanzas se quebraron. El conde pudo ponerse de pie, pero el rey quedaba en el suelo, inconsciente. A través de la visera entreabierta del casco se asomaba un pedazo de lanza que le había perforado la frente en diagonal, desde la ceja derecha entrando al ojo izquierdo. Lo que vino después fue toda una tragedia y el matrimonio de Isabel comenzó con el pie izquierdo. Llamaron a los mejores médicos. Andrés Vesalio, que fue el fundador de la anatomía moderna, y el doctor Ambroise Paré, quien registró los 10 días de horrorosa agonía. El doctor nos dejó este informe. A última hora del lunes llegó el doctor español Vesalio después de recorrer 300 kilómetros en 48 horas. Entró a la habitación del enfermo y le pidió que mordiera una tela. Luego la sacó con un poco de fuerza. El rey gritó con gran dolor y Vesalio juzgó que no se recuperaría. El martes por la noche reapareció la fiebre. Se discutió la trepanación porque el pus ya salía por la herida. El cerebro causó la fiebre. Vesalio decía que esto terminaba en la muerte. De miércoles a sábado tuvo delirios y sudores frecuentes. Mientras el brazo y la pierna izquierda se detenían completamente, la parte derecha del cuerpo se sacudía en convulsiones. Mientras tanto, se dispuso a ensayar las posibles curas con las cabezas de 4 condenados a muerte, con las que trataron de recrear la herida y analizar las maneras de sacar el pedazo de lanza que tenía incrustada. Trataron de remover fragmentos de madera que estaban en el ojo derecho, pero el rey no soportó el dolor. 11 días después, el 10 de julio de 1559, murió. El sueño premonitorio de Catalina se había hecho realidad. Y se dijo que los magos del reino también lo habían profetizado. Con la muerte de Enrique, el rol secundario de Catalina de Medici había terminado. A partir de ahora, sería la madre del rey. Francisco II, de 15 años, y María Estuardo, reina de Escocia, de 17, se convertían en los nuevos monarcas. Eran 2 adolescentes inexpertos e influenciables. Catalina se dispuso a guiar a su hijo, quien el mismo día de la muerte de su padre declaró que el gobierno estaría en manos de ella, la persona más digna para dirigir los asuntos del reino. Pero la política no se manejaba así. Los príncipes de la sangre, o sea, los hombres parientes más cercanos del rey, tenían por tradición la potestad de armar un consejo alrededor de un rey demasiado joven para gobernar. El problema era que Catalina no confiaba en ninguno de ellos y los veía amenazantes. Para contrarrestar este problema, hizo una alianza con el duque de Guisa, un católico recalcitrante y el hombre más poderoso del reino, y tío de María Estuardo.
Con este apoyo, se animó a tomar las decisiones que le resultaban urgentes. Y ya sabemos cuál fue la primera de ellas. ¡Fuera! Expulsar a Diana de Poitiers del palacio. Obligarla a devolver las joyas de la corona y el bellísimo castillo de Chenonceau. Imagínate, la corte estaba como un nido de hormigas envenenadas. Nadie sabía para dónde correr y qué alianzas hacer. Aquellos que habían despreciado a la italiana por extranjera y cuna humilde, ahora buscaban un escondite apropiado. Los que habían sido tibios se deshacían por caer en gracia, y los que habían estado a su lado se encontraban de pronto encumbrados en lo más alto del poder. Es en este momento en que empiezan a armarse las luchas políticas más importantes de los próximos 20 años. También es en este momento en que empieza a surgir la fricción entre católicos y una nueva concepción de religiosidad, el protestantismo, que se estaba expandiendo como una plaga y había llegado hasta la corte, donde la nueva fe dividía a las familias, dejando hijos peleados con padres, matrimonios discutiendo y hermanos separados para siempre por la religión. Lo que empezó tímidamente había escalado a los más altos niveles de la sociedad. El futuro religioso del reino parecía incierto. Los ojos se posaban sobre el joven rey buscando la palabra definitiva que pusiera las cosas en su lugar. ¿Cuál sería la manera de vivir? ¿La católica o la protestante? ¿O tal vez algún tipo de posición intermedia? Los fanáticos de ambos lados querían el exterminio completo del que pensaba distinto. Hacer concesiones se tomaba como una debilidad o la aceptación de una idea errada. Catalina recibía a las delegaciones de reformados que se hacían llamar hugonotes. Estos exigían libertad de conciencia y culto, pero siempre sus interlocutores terminaban acusando al rey y a su madre de intolerancia religiosa. Decían que la cruel muerte del rey había sido un castigo divino. La situación escalaba día a día con provocaciones, insultos y pronto llegaron a las amenazas y a la violencia. Aquí y allá había escaramuzas, discusiones callejeras que terminaban en golpes. La policía perseguía y apresaba a los reformados más revoltosos, generando después una ola de reacciones en el resto. Así, el asunto espiritual se fue convirtiendo en una cuestión civil y muy pronto un gravísimo problema político. Hubo quien dijo que los Guisa influenciaban al joven rey Francisco en contra de los reformados. Con la supuesta idea de liberarlo de esa mala influencia, 200 hombres armados intentaron tomar por asalto una de las puertas de la ciudad. Los guardias del rey pudieron contener la situación. Esta fue llamada la conspiración de Amboise. Al día siguiente, todos fueron colgados. El primer paso de las guerras de religión estaba dado, y la leyenda negra de Catalina de Medici acababa de nacer. Cada vez que las tropas del rey buscaban y ponían en manos de los verdugos a los reformados, se decía que la reina madre era quien decidía y los mandaba ejecutar. ¡No, por favor! ¡Mi vida no! ¡No con mi vida, no! Hacia 1560 aparece en escena un personaje que sería un gran escollo para nuestra reina. El almirante de Coligny, un noble de altísimo rango que se había convertido al protestantismo y que tuvo la habilidad de poner a Catalina en el medio de todos los conflictos, exhortándola en público, en una asamblea de notables, a proteger la vida de los reformados. Virtuosa y magnánima princesa, tenga piedad del pueblo elegido por Dios para liberarlo de los peligros a los que se vio expuesto hasta hoy. Ilustre y soberana princesa, le suplicamos que establezca el verdadero culto de Jesús y que elimine todos los errores y abusos que impiden que se reine como debe ser. Después de estas palabras, hubo un silencio y todos los ojos se posaron en ella. Le habían puesto el fierro caliente entre las manos y ahora el problema era todo suyo.
Pero Catalina intentó calmar las aguas, haciendo que su hijo firmara un decreto conciliatorio. Francisco II daba sus primeros pasos en esto de ser rey en medio de nobles católicos y protestantes que parecían una bolsa de gatos. No tuvo que soportarlo mucho tiempo, porque apenas un año después de la muerte de su padre, un dolor de oído evolucionó a un absceso espantoso, tan grande que se dijo que parecía una segunda nariz. Los dolores eran insoportables y el pobrecito tuvo una agonía cruel. Ambroise Paré, el cirujano real que no tenía descanso, consideró realizar una trepanación. Francisco había estado en el trono solo 17 meses. Su hermano menor Carlos, que entonces tenía 10 años, lo sucedió. María Estuardo regresó a Escocia y comenzó su trágica epopeya como reina. Catalina estaba devastada por la pérdida del esposo y ahora del hijo. No era el primero. Ya habían muerto a edad temprana un niño llamado Luis y las mellizas Juana y Victoria. Sin embargo, tanta adversidad parecía fortalecer a la reina madre, que trató de enfocar sus energías en la enorme tarea que tenía por delante. Catalina se quedaba con la regencia. El poder seguía en sus manos y pocos se alegraron por ello. El principal opositor era el rey de Navarra, Antonio de Borbón, protestante y primer pariente con derechos a la corona. Su hermano estaba preso en París. Catalina negoció su liberación a cambio de que Navarra aceptara dejarle la regencia y no interfiriera. La reina madre no dejaba cabo suelto. Mi principal objetivo es contar con la gracia de Dios en todo lo que se presente y preservar mi autoridad no para mí, sino para servir a la conservación de este reino. Pero la llama de la discordia se había encendido y se alimentaba día a día, al punto de que la situación ya era un incendio. El clero exigía la represión para los herejes. La nobleza era favorable a la libertad de culto y el tercer estado, o sea, el estamento que representaba al pueblo, quería elaborar un futuro concilio. Fue en ese concilio cuando se abrieron las discusiones que parecían no tener fin. Le tocó el turno exponer a Teodoro de Beza, el mejor orador de la fe reformada, y dejó estupefactos a todos cuando se despachó diciendo: el cuerpo de Cristo está tan alejado del pan y del vino como el cielo de la tierra. El enviado del Papa estalló gritando: ¡Blasfemavit! Y si faltaba algo, en medio de la conmoción, el líder de los jesuitas se subió a un banco y dijo: excomulgaré a todos los que continúen debatiendo con esos monos infames y torros reformados. Cada día una nueva ciudad se declaraba protestante y cada día había muertos de uno u otro bando. El colmo llegó cuando se le informó a la reina que en Orleans habían arrojado a los perros las entrañas de su hijo Francisco y freído su corazón en una sartén. 6 años habían pasado ya y la violencia no cesaba. El rey Carlos, ahora un adolescente, quería demostrar que era capaz de ejercer la autoridad. Mandó a llamar a Coligny y delante de toda la corte le gritó: antes ustedes estaban contentos con la poca libertad que se les otorgaba. Ahora la quieren completa y en poco tiempo van a querer estar solos y echarnos a nosotros del reino. Catalina aconsejó calma. Veía que la violencia escalaba sin fin. Desde hace 20 o 30 años queremos erradicar de entre nosotros el contagio de esa herejía. La experiencia nos ha demostrado que la violencia solo sirve para acrecentarla y multiplicarla. El reino se hundía en la guerra civil. Habían asesinado al duque de Guisa y los reformados no daban tregua. Nuevamente, el peligro estaba en la puerta del Palacio del Louvre. Un ejército protestante se dirigía allí con intenciones de secuestrar al rey. Madre e hijo huyeron de la ciudad. Días después, todos estaban rodeados y bajo sitio en el castillo de Meaux. Los protestantes nunca se habían atrevido a tanto. Gracias a la audacia del jefe de la Guardia Suiza, pudieron escapar y llegar a salvo y de incógnito a París.
La reina madre no podía descansar. Cada día le llegaban malas noticias. Su hija Isabel, reina de España, acababa de morir después del parto de una niña prematura. Tenía 23 años. Catalina se encerró a llorar durante solo 2 horas. Luego salió y retomó sus funciones. Isabel había muerto el 3 de octubre y ella recordaba bien que ese día en el cielo había visto un rayo de fuego, presagio de semejante desgracia. Tanto disgusto la dejó postrada en la cama, y en la corte alguien murmuró que la reina madre había sido envenenada. Cuando se recuperó, Catalina comenzó a jugar a 2 puntas. Le decía a cada bando lo que quería escuchar y ganaba tiempo. Carlos estaba resentido y hecho una furia por lo que había tenido que vivir. Además, ya tenía ganas de volar solito y reinar con mano dura. Era huraño y caprichoso, además de enfermizo. Los primeros síntomas de tuberculosis lo postraban y lo dejaban seguido en cama. Se había hecho la fama de ser un fanático que permitía los asesinatos de reformados en el reino. Pero el rey tuvo que cambiar y decidió firmar la paz de Saint-Germain, aceptando la readmisión de los protestantes en la administración pública, así como la libertad de culto en privado. Es en este contexto que recibió al almirante de Coligny de nuevo en la corte. Los ultracatólicos se habían enojado por esto y estaban como locos. Catalina tuvo la idea de sellar la unidad religiosa concertando un matrimonio mixto, el de su hija Margot y del nuevo rey de Navarra, Enrique de Borbón, que era tan protestante como su padre. Catalina se expresaba en una carta de esta manera: Hay circunstancias en las que uno está obligada a atentar contra sí misma, para evitar peores males y someterse a lo que no hubiera querido. La salud física y mental del rey, siempre delicada, empeoró a consecuencia de estos acontecimientos. Moría de celos por el rol que su hermano Enrique iba tomando en la política. A Enrique todo parecía salirle bien en comparación con el rey Carlos, que se la pasaba enfermo y, cuando no podía trabajar, era su hermano quien atendía las audiencias con el visto bueno de la madre. Esto provocaba ataques de ira, y en la corte todos susurraban. Estaba ojeroso, tenía los pómulos hundidos. Cada vez estaba más encerrado en sí mismo. Apenas se sentía un poquito mejor, se dedicaba a los juegos y a las fiestas. A Enrique, en cambio, había que recordarle que su hermano era el rey y que merecía su respeto y obediencia. Pero los varones de 19 y 20 años eran puro fuego. Para colmo, Carlos, que nunca se había interesado en las mujeres, ahora estaba perdidamente enamorado de una chica y organizaba encuentros con ella todos los días. Imagínate el escándalo que hubo cuando se supo que la chica era protestante. Pronto la fueron a buscar y la mandaron a vivir con Margot. Allí nació un hijo llamado Carlos como su padre, quien lo reconoció y le dio el título de conde de Auvergne. Margot, que había sido prometida al rey de Navarra, también tenía sus secretitos. La fogosa hija de Catalina de Medici, con 17 años, era bellísima, mucho más culta que sus hermanos. Margot era una soñadora y había heredado el encanto y el arrojo italiano de su mamá. Tenía, hacía mucho tiempo, un romance clandestino con el nuevo duque de Guisa, Enrique, el hombre más buen mozo de la corte, y cuya ambiciosa familia ya estaba elucubrando planes basados en esta relación. Enrique, el hermano, la delató ante Catalina, quien mandó interceptar una carta comprometedora. Y una mañana, la princesa fue despertada a las 5 y se le indicó que se presentara con urgencia ante su madre y el rey, cosa que hizo en camisón. Apenas verla, Carlos se abalanzó sobre Margot y le pegó tanto que terminó con la ropa desgarrada, el pelo revuelto, la cara llena de moretones y, por supuesto, bañada en lágrimas.
Ahora había que enviar bien lejos a ese hombre. El rey le mandó a decir que peligraba su vida, a lo que el duque reaccionó, acelerando una boda que tenía planificada de antaño y se alejó raudo de la corte. Y entonces llegó la fatídica noche de la boda de Margot con el rey de Navarra. La supuesta reconciliación entre católicos y protestantes solo producía desaprobación y cólera entre los católicos extremistas. Al igual que por el lado de los protestantes más radicales, Catalina no había medido bien el clima de exasperación que se estaba armando, y en las calles de París se escuchaban gritos. ¡A la hoguera! ¡Muerte a los hugonotes! ¡Maldita reforma! El Papa estaba ofuscado. El rey de España indignado ante este casamiento que solo avivaba odios. Y los protestantes tomaban las calles con la Biblia en una mano y la espada en la otra. El clima era de prédica encendida y odio. Los esponsales se llevaron a cabo el 17 de agosto por la noche en el Gran Salón del Louvre y al día siguiente se celebró la ceremonia religiosa a cargo del cardenal de Borbón, tío del novio, quien ofició la misa haciendo un montón de cambios al ritual católico. Cuando llegó el momento más solemne de la consagración de la hostia, el novio dejó a Margot al lado de su hermano Enrique, abandonó la iglesia y se fue afuera a esperar a que la misa terminara. ¿Cómo se sentiría Margot ante todo esto? Yo la imagino súper angustiada. La habían apartado del hombre que amaba. Le habían dado una paliza de antología y la obligaban a casarse con un reformado, hijo de Juana de Albrecht, la más fanática de todos los reyes protestantes. Su boda había sido una paparruchada en la que había tenido que soportar que el novio la dejara sola en el altar. Pero el baile, y no en sentido literal, recién empezaba. Los festejos transcurrían en medio de la tensión, cuando el duque de Coligny fue interceptado y herido. La noticia fue una chispa en un polvorín. Catalina y Carlos trataron de despegarse del atentado, pero la situación se desmadró. Al día siguiente, el desorden reinaba en la ciudad. El rey trataba de calmar la efervescencia y tranquilizar a la población, pero no hubo caso. En todos lados se levantaban en armas. Pronto se llegó al pánico, cuando se enteraron de que los guardias suizos y franceses habían recibido dinero para que abandonaran al rey al peligro de la muerte. La milicia se negaba a responder órdenes y a la tarde, muy cerca del Louvre, comenzaban las primeras escaramuzas. El rey y su madre decidieron separarse de los cortesanos que habían venido a la boda y que eran protestantes. Los del círculo de Enrique de Navarra eran huéspedes en el palacio. Hacer eso fue lo mismo que condenarlos a muerte, porque los entregaron a la multitud. En los pasillos, los que se habían salvado corrían de un lado al otro en pánico. Carlos IX entregó a los ultracatólicos y a los Guisa a unos 20 hombres de alto rango. Margot puso literalmente su cuerpo y salvó a Enrique de Navarra, su flamante marido, que temblaba detrás de ella como una hoja, porque casi terminaba ensartado por una espada. El 24 de agosto, que era el día de San Bartolomé, las iglesias parisinas tañían sus campanas. A la madrugada, como dando una señal, Coligny se había dirigido a la protección de su casa, pero fue alcanzado por un comando dirigido por los Guisa, que entró de sopetón. Lo mataron. No fueron solo los jefes hugonotes los muertos, sino que el espeluznante número de 4.000 personas. París estaba bañada en sangre y los cuerpos yacían por las calles. Fue una carnicería nunca antes vista, que se expandió por contagio a Orleans, Angers, Rouen, Lyon, Burdeos y Toulouse. Ninguna autoridad podía detener el desenfreno colectivo. Carlos, que antes había culpado a los Guisa, de repente, envalentonado,
reconocía su responsabilidad en la ejecución de Coligny. Y ya sabemos que el rey no hacía nada sin que su mamá lo sepa. O tal vez esta fue la primera vez. El grado de responsabilidad de Catalina en la noche de San Bartolomé sigue siendo una incógnita. La posteridad la convirtió en la perversa planificadora y principal ejecutora de las órdenes de asesinar indiscriminadamente a la mayor cantidad de protestantes posibles. Los documentos históricos generan dudas sobre esta versión, pero definitivamente aquí se selló la reputación negra de la reina madre. Del lado de los católicos la pusieron en el pedestal de los héroes. La nombraron madre del reino, conservadora del cristianismo. El Papa, chocho de felicidad, mandó a cantar un Te Deum y ordenó una acción de gracias. Envió mensajes de felicitaciones a la madre y al hijo. En Roma se acuñó una medalla conmemorativa y se pintó un cuadro que se colgó en las paredes del Vaticano. Se olvidaron todos los reproches respecto de la tibieza de Catalina. En Madrid, Felipe II estaba muy feliz con su suegra, que resultó ser la vengadora de la verdadera religión. La noche de San Bartolomé, el sangriento casamiento de Margot, pasó a la historia como una de las mayores masacres religiosas de la humanidad. La agitación y violencia debilitaron mucho más al monarca, que se aisló en el castillo de Vincennes buscando algo de paz. Estaba nuevamente enfermo. Sintiendo que el fin se aproximaba, mandó: Hagan todo lo que la reina madre les mande y obedézcanla como a mí. Después miró a Catalina y le dijo: Que la muerte venga cuando lo quiera Dios, señora. Estoy listo y preparado para recibir la voluntad de mi Dios. Luego comenzaron los espasmos y retorcijones. Ahora, señora, siento que debo decirle adiós. Despedirme de usted. Adiós, señor. Ay, madre mía. La muerte llegó a las 4 de la tarde del día de Pentecostés de 1574. Para acallar los rumores sobre un posible envenenamiento, nuestro conocido médico Ambroise Paré le practicó la autopsia al día siguiente y certificó que el rey había fallecido víctima de una neumonía tuberculosa. Ahora el rey era su hermano Enrique, de 23 años. Este hermano era muy distinto. En este momento estaba en Polonia, donde lo habían coronado rey gracias a unos tejes y manejes de Catalina. Al enterarse de que la corona de Francia era suya, abandonó el reino. Estuvo 4 noches galopando para escapar de los polacos que lo querían matar. Finalmente, consiguió librarse de sus perseguidores y llegar sano y salvo a los brazos de su madre. Francia y usted valen más que Polonia. Se encontraron el 5 de septiembre de 1574. El joven estrechó a su mamá y luego a su hermano menor Francisco y a Enrique de Navarra, que estaba con ellos en calidad de yerno y de prisionero real. Francia tenía rey y había sido una sucesión sin tropiezos. El joven estaba dispuesto a aceptar los consejos de su madre, pero no a tomarlos como imposiciones. Enrique quería gobernar solito. Era un personaje singular, apasionado, exagerado. Por la muerte de su amante se encerró a llorar 3 días y decidió hacer penitencia durante una semana. Toda la corte tuvo que participar de las procesiones viendo al rey llevando una pesada cruz. Se dice que era gay, pero también hay muchos registros de que era mujeriego. Quizás simplemente era un hombre fogoso y sin límites, como Margot. La cuestión es que Enrique fue un rey activo y dominante. Catalina quedó afuera de las decisiones, pero de todas formas tenía mucho de qué ocuparse.
El hijo más chico, Francisco, se rebelaba todo el tiempo y conspiraba en contra de su hermano. Francisco vivía en el palacio, pero lo tenían súper vigilado. Con la ayuda de Margot, salió por una ventana, colgándose de una soga, hasta el foso donde lo esperaban sus amigos. Salió de la ciudad a puro galope y se instaló en Algers. A partir de este momento, sería un gran dolor de cabeza para su madre y su hermano. Margot también seguía generando problemas. Se había reconciliado con Enrique de Navarra hasta que él la insultó en público, mostrándose con una amante, algo que provocó que Margot fuera llorando a los brazos de su madre, quien reprendió duramente al yerno. Usted no es el primer marido joven imprudente que hace este tipo de cosas, pero sí el primero y el único que después de semejante hecho le ha hablado de ese modo a su mujer. Ese no es el modo de tratar a las mujeres de bien y de semejante alcurnia, insultándolas por mero apetito hacia una prostituta pública. Enrique de Navarra respondía en cartas a su suegra exigiendo reparaciones y amenazando a Francia con la guerra por las insolencias cometidas por su mujer, que estaba verdaderamente de fiesta todos los días y con dudosa compañía. Las malas noticias seguían llegando. Francisco estaba con fiebre y tos persistente, una condición que tenía desde hacía años. Probablemente también él haya sido tuberculoso. A fines de marzo de 1584 se dieron cuenta de que el fin estaba cerca. Catalina ofició de enfermera y el muchacho, que estaba flaco, demacrado y escupiendo sangre, se abrazaba a su madre. Padecía los mismos sudores sanguinolientos que Carlos. Murió el 10 de junio de 1584, antes de cumplir los 30 años. Vi morir a otro de mis hijos. Le ruego a Dios que me envíe la muerte antes de ver morir a uno más. Puede imaginarse lo desdichada que estoy, por vivir tanto que veo morir a todos frente a mí. Aunque sepa bien que hay que aceptar la voluntad de Dios y que todo le pertenece y que no hace más que prestarnos por el tiempo que Él desea a los hijos que nos da. De sus 10 hijos, solo sobrevivían Enrique y Margot. Y aún no había un heredero para la corona. La dinastía de los Valois estaba en grave peligro. Si Enrique moría sin tener hijos, Enrique de Navarra, el infiel marido de Margot, el protestante, el sobreviviente de la noche de Bartolomé, el prisionero de Catalina, el jefe de los reformados, sería el rey de Francia. Parecía una pesadilla que el destino llegara a eso, como efectivamente sucedió. Los tiempos que siguieron fueron sumamente tormentosos. Surgió lo que se denominó la Guerra de los Tres Enriques, siendo obviamente uno de ellos el rey, el otro Enrique de Navarra y Enrique de Guisa. Este último acababa de organizar una liga de ultracatólicos que pusieron al rey contra la pared, exigiendo múltiples concesiones a su favor. Catalina aconsejó ceder y negociar, pero Enrique no era Carlos y estaba harto de que intentaran aconsejarlo. Decidió cortar por lo sano. Organizó el asesinato del odioso Guisa y le comunicó a su madre lo que había hecho en estas palabras. Buen día, señora. Bueno, a ver, el señor de Guisa ha muerto. Sí, ha muerto. Yo no quiero que se hable más de él. Lo he mandado a matar, con el solo fin de prevenir el mismo deseo que él había formulado contra mí. Yo ya no podía tolerar más su insolencia. Hay quien dice que ella respondió: Figlio, está bien cortado, pero allora hay que coserlo. Lo que se dice, pragmatismo a full. El 5 de enero de 1588, víspera de Reyes, París volvía a estar insurrecta. La reina madre estaba debilitada y tenía fiebre.
mandó a redactar su testamento, precisó el lugar de su entierro y organizó los pormenores de su propia ceremonia fúnebre. El escribano declaró que no podía firmar a causa de su debilidad. Estaba lúcida y atenta cuando escuchó el nombre del cura que venía a verla para darle los sacramentos. ¿Recordás que te conté sobre una profecía que le habían hecho cuando era joven? Bueno, dicen que la muerte se precipitó al ser anunciado que el sacerdote dispuesto a darle la extrema unción se llamaba Julian de Saint-Germain. Catalina murió en ese instante. Era la 1:30 de la tarde y estaba cerca de cumplir 70 años. Catalina de Medici fue una reina protagonista de la historia. Sorteó todos los obstáculos con astucia y osadía. Vio morir a casi toda su familia. Soportó calumnias y guerras. Las de religión fueron 7 en total, y en cada una ella fue atacada o señalada como la responsable. Francia le debe el uso del tenedor, la pasta en sus 1000 formas y presentaciones, las alcachofas, el brócoli, la salsa bechamel, comer helado como postre, el aceite de oliva y decenas de maravillas culinarias antes desconocidas por los franceses. También el uso de ropa interior, el corsé y los zapatos de plataforma. Controvertida en vida y mucho más después de muerta, su tumba fue atacada y vandalizada después de la Revolución Francesa. Sus restos y los de todos los reyes de Francia fueron destruidos o arrojados a una fosa común. Cerremos este capítulo con el epitafio que Pierre L'Estoile, un testigo presencial de estos años tormentosos, registró que alguien había escrito sobre la tumba de Catalina. La reina que yace aquí fue un diablo y un ángel, condenada y alabada. Desea el transeúnte, el infierno y el paraíso.